No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos con la buena voluntad de querer demostrar que es posible. El viceprimer ministro de Israel y Premio Nobel de la Paz, Shimon Peres, y el palestino Gibrel Rahoug, asesor del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, coincidieron ayer en Sevilla en la necesidad de renovar las negociaciones entre ambos pueblos para lograr la paz y acabar con la situación de sufrimiento que se vive en este momento. Peres y Rahoug ofrecieron en la sede de la Fundación de las Tres Culturas del Mediterráneo de la capital andaluza una rueda de prensa junto al presidente de la Junta, Manuel Chávez, con motivo de la presentación del partido de fútbol que tuvo lugar ayer en el Estadio Olímpico entre la selección andaluza por un lado y un combinado de jugadores israelíes y palestinos por otro. Los tres dirigentes coincidieron en expresar que este acontecimiento deportivo es un paso simbólico en la consecución de la anhelada paz entre Israel y Palestina, demostrando que ambos pueblos pueden jugar en el mismo equipo. Peres y Rahoug trasladaron a Chávez su agradecimiento por el apoyo a la iniciativa. Hicieron también alusión a aquella Andalucía del pasado en la que convivían judíos, cristianos y musulmanes, cuya huella histórica, explicaron, todavía está presente en muchas ciudades de la comunidad. El presidente Chávez anunció que en las próximas semanas la Junta, el Centro Peres por la Paz y autoridades palestinas firmarán un convenio para la creación de una escuela de formación de deportistas en Palestina. Peres, Rahoug y Chávez concluyeron su comparecencia ante los medios uniendo sus manos, mostrando las camisetas que lucirían por la tarde los jugadores de la selección andaluza y los del combinado israelo-palestino. Del resultado no lo sabemos porque al cierre de esta edición no nos había llegado todavía, pero suponemos que el resultado es lo de menos. Y mientras por lo menos en los actos públicos deportivos hay buenas palabras e intentan demostrar que se puede, en las mesas y en los despachos hay que tomar medidas. La radio pública israelí informó ayer de que el primer ministro israelí, Ehud Olmert, decidió reanudar las operaciones puntuales contra las milicias que disparan cohetes desde la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado el pasado 26 de noviembre. Olmert lo resolvió en una reunión urgente mantenida en Jerusalén con el titular de Defensa, Amir Peretz, y altos mandos de la seguridad, para estudiar los pasos a seguir tras los últimos ataques que, en la noche del martes, causaron 2 heridos en la localidad israelí de Sderot. Las operaciones militares están destinadas a abortar los lanzamientos con cohetes contra Israel, bien cuando los milicianos se disponen a disparar o cuando se encaminan a lanzar un ataque. Ya era mucha paciencia. Hasta ahora habían caído más de 60 ataques de cohetes contra Israel. No había habido respuesta alguna. Sin embargo, tras el ataque del martes por la noche, donde hirieron seriamente a 2 jóvenes israelíes, pues hubo un cambio de política. Ya algunos ministros del gabinete de Olmert habían estado pidiendo, por favor, que se cancelara la tregua, por lo menos tal y como estaba entendida en este momento. Según Amir Peretz, que por cierto es habitante de Sderot, la política de Olmert indicaba debilidad por parte de Israel y animaba a los terroristas a continuar lanzando cohetes. También los habitantes de Sderot, al nordeste de la Franja de Gaza, enviaron una carta al primer ministro solicitándole que actuara contra el lanzamiento de cohetes. Parece ser que es lo que ha hecho. Va a ser difícil, pero la voluntad de Olmert es aparentemente aquella famosa frase de Peres, de Shimon Peres, que decía que pues hay que luchar contra el terrorismo como si no hubiera conversaciones de paz y sentarse a negociar la paz como si no estuviera habiendo terrorismo. Seguimos hablando de lo mismo respecto al mismo tema. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, propuso ayer retomar extraoficialmente las negociaciones de paz con Israel para poder así tratar las cuestiones más espinosas de la disputa entre Israel y los palestinos. El objetivo de Abbas podría ser que las cuestiones de negociación no se trataran en los medios de comunicación y mitigar así las posibles reacciones. Abbas reveló que propuso este canal secundario al premier israelí durante su entrevista del pasado sábado y que Olmert no mostró ninguna objeción inmediata, comprometiéndose a tener en cuenta esta posibilidad. Abbas explicó que no se trata de negociaciones secretas, pero y también quiso dejar claro que lo que quieren las negociaciones es que se centren en las cuestiones de más difícil resolución, pues el futuro de los refugiados palestinos, la soberanía de Jerusalén, las fronteras del futuro Estado palestino. Hizo estas declaraciones en una visita que hizo al presidente egipcio Hosni Mubarak
y donde fue a contarle cómo había sido su reunión con Olmert. Olmert, al parecer, estaría más dispuesto a negociar paso a paso, conseguir acuerdos interinos poco a poco y no algo así tan a lo grande como estaba planteando Abbas, pero lo cierto es que hay algo que se mueve. El portavoz del presidente egipcio, Suleiman Awad, reveló ayer que a varios periodistas que Mubarak había enviado una carta al presidente de Estados Unidos para que apoyara y estuviera y aprovechara el actual clima para revivir las conversaciones de paz israelo-palestinas. En ese sentido, también dijo que pensaría que tratarían la propuesta con la secretaria de Estado norteamericano, con Condoleezza Rice, cuando esta visite Oriente Próximo el mes que viene. También ayer se hizo público que el primer ministro israelí va a viajar a Sharm el Sheikh el próximo 4 de enero para entrevistarse por Mubarak, y sobre la mesa estará la presión que podría ejercer Egipto por la liberación de Gilad Shalit, retenido por los terroristas de Hamas, y que ayer también, según el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, pues estaría con vida, o eso dijo. Por cierto, hablando de Egipto, murió a los 93 años de edad el expresidente norteamericano Gerald Ford, que uno de los focos de su política exterior fue precisamente el acercamiento y la tregua temporal que consiguió entre Israel y Egipto, que luego fue el preludio de los posteriores acuerdos de paz de Camp David, que fueron firmados, eso sí, durante la presidencia de James Carter. Y dejamos la zona, pero seguimos con países anglosajones. En su mensaje navideño anual, la reina Isabel II hizo un llamamiento al respeto mutuo entre jóvenes y ancianos y a una mayor tolerancia religiosa. En el discurso transmitido a Reino Unido y sus excolonias, se mostraron por primera vez imágenes de musulmanes orando en una mezquita. El mensaje fue ilustrado por imágenes de la apertura del mayor templo hindú de Europa, el Sri Venkateswara, en el centro de Inglaterra, y de una recepción de la reina y el principal rabino británico Jonathan Sacks. 1,5 millones de musulmanes viven en el Reino Unido y están ahora en el centro de la polémica, sobre todo después de la amenaza del terrorismo islámico, y también porque hay un gran debate sobre el velo de las mujeres dentro del propio seno en Gran Bretaña. Según la reina, es muy fácil concentrarse en las diferencias entre las religiones y olvidar lo que tienen en común. Están unidas por la necesidad de ayudar a la joven generación a convertirse en ciudadanos activos y considerados. Bueno, a continuación, un premio curioso como mínimo. El escritor alemán Günter Grass, Nobel de Literatura 1999, fue ayer seleccionado como ganador del premio Ernst Toller 2007 por la postura pacifista y unidad social que expresa en sus obras. En un comunicado, la sociedad Ernst Toller destacó que el galardón será entregado a Grass en la próxima primavera, junto con los 5.000 euros con los que está dotado el premio. Según la sociedad Ernst Toller, Grass aboga en sus obras por la tolerancia entre las naciones y el fin entre las diferencias de la sociedad, como el mismo Toller, quien fue condenado en 1919 a prisión y en 1933 emigró a Estados Unidos tras el ascenso de Adolfo Hitler al poder. ¿Quién le hubiera dicho a Toller que algún día darían un premio suyo a alguien que ha reconocido que había pertenecido a las fuerzas nazis? Por lo menos eso dijo en Günter Grass, el Nobel de la Paz, el Nobel de Literatura, pero bueno, ya llegará el de la Paz, en la publicación del libro Pelando la cebolla, que precisamente son sus memorias, y ahí admitía haber pertenecido a las fuerzas nazis. Ya recuerdan todo el lío que se montó después y cómo aumentaron sus ventas. Bueno, según destacó el jurado en sus alegaciones, con sus textos literarios, Grass tomó parte en debates sociales y compartió la postura pacifista de Toller. Y ahora hablamos de polémica en Yad Vashem. Según informó el diario Yediot Aharonot, un maestro de música que visitó el museo Yad Vashem presentó una queja al percatarse de que no hay folletos con explicaciones en árabe dentro del Museo del Holocausto. El maestro se preguntó cómo se pueden achicar diferencias entre árabes y judíos si no es a través del dolor judío durante el Holocausto. En Yad Vashem existen folletos y explicaciones en otros 13 idiomas. Y la dirección del museo explicó, respondiendo a las críticas del profesor de música, que casi no hay visitas en árabes. Por eso no está en árabe. Bueno, seguimos, vamos a hablarles de los 70 años, cumpleaños de la Filarmónica Israelí. Un concierto del pianista argentino-israelí Daniel Barenboim representó esta semana uno de los momentos más conmovedores de las celebraciones del 70 aniversario de la fundación de la Orquesta Filarmónica Israelí. El periódico Yediot Aharonot explicó ayer que Barenboim brindó una interpretación filosófica de la música de Bach y que realizó un verdadero milagro.
Las celebraciones por los 70 años de la Orquesta Filarmónica Israelí se extendieron durante 2 semanas para cerrarse con un concierto de gala en Tel Aviv, en el que participaron Barenboim, el director de orquesta Zubin Meza y el violinista Pinchas Zuckerman. Y según el crítico del Yediot Aharonot, Bach en persona sonrió complacido frente a la ejecución de su obra. Barenboim, por cierto, lo esperan en estos días, el 31 de diciembre, en Buenos Aires, donde va a actuar frente al Obelisco, y es una de las actuaciones más esperadas por los amantes de la música clásica porteños. Dejamos aquí nuestra primera parte del informativo, nos venimos al rincón de Yegit. Hola, Yegit. Hola. ¿De qué nos hablas? Hoy hablamos de vuelo kosher. ¿De vuelo kosher? Sí. ¿Cómo es esto? Kosher, fíjate. Rabbi Yitzhak Goldknopf, secretario del Consejo Rabínico para la Santidad de Shabbat, expresó el deseo de que se llegue a un acuerdo con los propietarios de El Al ante el boicot que se piense ejercer. Según los ejecutivos de la compañía, el rabino Goldknopf no entiende cómo funciona una compañía aérea ni sabe lo que cuesta dirigir una empresa de esa naturaleza, ni siquiera a nivel charter, y añadió: presionando a El Al no se alcanzará un acuerdo. El anuncio de Goldknopf tuvo lugar después de que 3 de los líderes espirituales de la comunidad judía, Haredi o ultraortodoxos, aprobaron una llamada al boicot de El Al. Rabbi Yosef Shalom Eliashiv y Rabbi Yehuda Leib Steinman, líderes de la comunidad judía lituana, y el guerrer Rabbi Yaakov Aryeh Alter, jefe de la comunidad hasídica más numerosa en Israel, hubieron también aprobado el boicot, aunque a nivel individual algunos rabinos como Alter y Eliashiv han pedido a sus seguidores que no huelan en El Al. Un anuncio por el Consejo Rabínico para la Santidad del Shabbat supondría una muy amplia base para seguimiento del boicot a la compañía El Al, que se arriesga a perder una buena parte de su clientela habitual, ya que los Haredim suponen casi un 30% de clientes en algunos vuelos a los Estados Unidos y a Europa, y se encuentran además entre los clientes más fieles. En teoría, El Al podría padecer grandes pérdidas por volar en sábado. Según Abraham Reishefer, editor de Haredi Magazine, Menahalim Nahon, El Al ha estado sopesando los pros y contras de este asunto muy seriamente, y comentó que él no cree que El Al volará en sábado. A propósito, aunque seguramente una vez llevados a cabo estos vuelos, Israel Brovich, que controla la compañía, decide aprovecharse de la situación para probar hasta qué punto los clientes Haredi están dispuestos a seguir a sus líderes religiosos. Si finalmente el boicot se lleva a cabo, El Al siempre podrá apañárselas para arreglar las cosas más tarde. Según algunas fuentes, El Al ya ha estudiado las consecuencias económicas que tendría una decisión como la de volar los sábados. El jefe ejecutivo de la compañía, Chaim Romano, dijo que El Al continuará respetando su tradición de no volar en sábado, como en los 25 años precedentes. La portavoz de la compañía, Amalia Glaser, añadió que a pesar de todo, la aerolínea no abandonaría su derecho a volar en sábado en caso de fuerza mayor, ya que El Al es una compañía privada y sus decisiones respecto a los vuelos los toma la compañía sola. Así están las cosas. Esperemos que todo se resuelva de la mejor manera para la compañía de bandera del Estado de Israel. Bueno, pues muchas gracias, Yegit. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por su atención. Nos reencontramos mañana.
En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro último espacio informativo del 2006. Empezamos en Israel. En lo que ha sido considerado por algunos analistas políticos como un aparente gesto hacia Siria, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, declaró el jueves que escuchará cualquier susurro de paz que salga de los países árabes. En un discurso en la graduación de pilotos de la Fuerza Aérea, Olmert aseguró que el Estado de Israel está abierto a todo susurro de paz que salga de sus vecinos y de cualquier lugar más allá de sus fronteras. Siria ha dado indicios recientemente de que está dispuesta a reanudar las negociaciones de paz que colapsaron hace 7 años. Siria ha dado esos indicios, pero tiene que dar más indicios, según el primer ministro, ya que Olmert ha rechazado la oferta, indicando que primero Siria debe dejar de respaldar grupos terroristas como Hamas o Hezbollah. Estarán dispuestos a escucharles si los ofrecimientos de paz son sinceros, como demuestra la siguiente noticia, que sí que se apoya a los grupos moderados. Medios de comunicación israelíes informaron ayer de que las fuerzas de seguridad del presidente palestino Mahmoud Abbas en Gaza recibieron un cargamento de armas proveniente de Egipto con la ayuda de Israel. Según funcionarios de seguridad que pidieron no ser identificados, pues el embarque no ha sido confirmado de manera oficial por Israel, los palestinos o Egipto, Israel habría aprobado la transferencia de 2.000 fusiles automáticos, 20.000 cargadores de munición y 2 millones de balas. El diario israelí Haaretz publicó que Olmert y Abbas ultimaron los detalles del embarque en su primera cumbre realizada en Jerusalén el sábado. El ministro israelí Benjamin Ben-Elitzer parecía confirmar el acuerdo cuando informaba a la radio del ejército que la transferencia de armas tenía como propósito dar a Abbas la capacidad de enfrentar a las organizaciones que intentan arruinar todo, en clara referencia a Yihad o Hamas. Sin embargo, el portavoz de Abbas, Navi Abu Rudeina, negó que se hubiera recibido ningún cargamento. También hay que entender que una cosa es lo que se dice para adentro y una cosa es lo que realmente sucede y lo que se dice para afuera. Israel y todo el mundo occidental lleva mucho tiempo intentando apoyar a Abbas, o parece que ahora ya lo hacen más abiertamente, de manera a que el presidente palestino pueda luchar contra Hamas y contra los extremistas que le están minando incluso su propio poder. Y seguimos desmentido. Tras recibir críticas de los Estados Unidos y de la Unión Europea, Miri Eisin, portavoz del primer ministro israelí, afirmó que el lugar que habitarán 30 familias que se mudarán a Cisjordania no es un nuevo asentamiento, y reiteró que se trata de una exbase militar existente desde 1981. La decisión había sido criticada por Washington y la Unión Europea porque pensaban que violaba el plan de paz para Oriente Medio, que, entre otras cosas, llama a Israel a detener la construcción de colonias. La organización pacifista israelí Shalom Achshav, Paz Ahora, admitió ayer que el asentamiento existe desde la fecha señalada, pero dijo que llevar civiles al lugar transformará de hecho el excampamento militar en una nueva colonia. Según un portavoz de Paz Ahora, el hecho de que esto ocurra en el año 2006, cuando todo el mundo sabe que Israel se dirige a una solución basada en la existencia de 2 estados, pues que esto arroja serias preguntas. Decía el portavoz, las 30 familias que se van a establecer en Masquiot son antiguos habitantes de los asentamientos de la Franja de Gaza que Israel evacuó en septiembre del año pasado. Supongo que recordarán todos las imágenes de la desconexión. Seguimos, tiene que ver, pero no es exactamente lo mismo. Vamos a hablarles de Aliyá. Según la agencia judía, unos 21.000 judíos de diferentes países, 1.450 de ellos procedentes de América Latina, emigraron a Israel durante el año 2006. Según las estadísticas, en 2006 se ha registrado un repunte considerable en la llegada de judíos de países occidentales, en particular desde Inglaterra y América del Norte. El informe refiere que desde Estados Unidos y Canadá llegaron 3.200 personas, un 7% más que el año pasado, y de Francia otros 2.900, unos 200 menos que en 2005. Y un dato curioso es que de Inglaterra emigraron 720 personas, lo que es una cifra relativamente baja en términos absolutos, pero que supone un récord en 22 años esta inmigración inglesa. También destacable el hecho de que haya descendido la inmigración de Francia, que el año pasado fue bastante llamativa. Y seguimos, podríamos decir que la siguiente noticia dice que por fin termina la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña transferirá hoy al Tesoro de Estados Unidos 43 millones de libras, correspondientes al último pago de un préstamo para financiar su participación en la Segunda Guerra Mundial y la derrota de Adolf Hitler.
Estados Unidos prorrogó el crédito en 1945, lo que permitió al Reino Unido eludir la suspensión de pagos tras dedicar casi todos sus recursos a la guerra durante un lustro. Desde 1950, Gran Bretaña ha cumplido con los pagos de la deuda a final de cada año, excepto durante 6. El ministro británico del Tesoro, Ed Balls, elogió el préstamo como un símbolo de la amistad entre los dos países, que además actualmente son aliados en Irak y Afganistán. Destacó, fue una ayuda vital, dijo él en un comunicado del Tesoro, fue una ayuda vital que ayudó a Gran Bretaña a derrotar a la Alemania nazi y a asegurar la paz y la prosperidad en la posguerra. Seguimos, nos quedamos en la misma época, pero vamos a hablarles ahora de literatura. Los escritores Patrick Lienhard y Olivier Philipponnat hallaron otra novela inédita de Irene Nemirovsky, Calor de sangre, escrita justo antes de iniciar su aclamada Suite francesa, centrada en la ocupación nazi de Francia. Calor de sangre se desarrolla en un pequeño pueblo de la Francia central, donde Nemirovsky se escondió de los nazis y tiene como protagonista a un hombre mayor que oculta un antiguo affair. La obra se publicará en marzo en Francia y no llegará a España hasta el próximo otoño, de la mano de la editorial Salamandra. En Suite francesa solamente se tenía noticia de la primera mitad del manuscrito que guardaba su hija Denise. Sin embargo, en esta, de Color de sangre, se daba por perdida y ahora ha aparecido en una casa particular, así lo informaba ayer el diario La Vanguardia. Al igual que el resto de sus novelas, explicaban, la autora se muestra bastante crítica con la burguesía del pueblo. Irene Nemirovsky nació en 1903 en Kiev en una familia judía, hija de un banquero moscovita. Tuvo que huir de Rusia junto con su familia cuando la revolución, y tras varias peripecias terminó en París. Hasta el final de su vida publicó una decena de novelas, una biografía novelada sobre la vida de Chekhov, y en 1942 fue detenida por los nazis, donde la llevaron a Auschwitz, donde murió en el mismo año. Poco antes de partir hacia Auschwitz, entregó a su familia una maleta que sus hijas decidieron abrir recientemente y en el que se ocultaba el manuscrito de Suite francesa del que les hablábamos, que es una reconstrucción novelada de la invasión alemana, que además se ha convertido con el paso de los tiempos ahora en un verdadero bestseller. Seguimos y vamos terminando esta primera parte del informativo con algo de espectáculo musical. La insistencia de un público entusiasmado con el cantautor uruguayo Jorge Drexler obligó al artista a ofrecer un concierto de 3 pases en el Palacio de Congresos de Madrid. El ganador de un Oscar por la banda sonora de Diarios de motocicleta interpretó temas de su último álbum, 12 segundos de oscuridad, y otros imprescindibles en su repertorio. Una de las canciones más aplaudidas fue Milonga del Moro Judío, un alegato pacifista y en contra de la intolerancia religiosa. De hecho, Drexler defiende sus canciones, que en sus canciones siempre está el multiculturalismo, la erradicación de las fronteras y el laicismo frente al culto excluyente, dice. En el concierto no tocó Al otro lado del río, que era el tema con el que ganó la estatuilla de Hollywood. Probablemente esté un poquito cansado de esa canción. El concierto en Madrid fue el segundo de una gira por España que empezó el 30 de noviembre en Barcelona y que va a terminar el 31 de marzo en Reus. 15 actuaciones en total que lo van a llevar a Sevilla, Las Palmas, Gijón, Sant Cugat, Girona, Castellón, Pamplona, Alicante, Almería y Córdoba, además de Madrid y Barcelona, donde ya ha actuado. Así que quienes tengan la suerte de tener a Drexler cerca, pues que vayan a verlo si quieren. Dejamos aquí esta primera parte del informativo, nos venimos al rincón de Dieguito. Hola. Hola. Cuéntanos, ¿con qué cerramos el año? Hoy hablamos de un artista, Shmuel Beck, artista israelí, que sobrevivió la Segunda Guerra Mundial. Cumplió 73 años, 64 de los cuales ha dedicado a la creación. La exposición, que tiene lugar en la sala de exposiciones en Yad Vashem en Jerusalén, ofrece una muestra de sus obras, la mayoría relacionadas con el Holocausto. Los primeros momentos de su carrera profesional los recuerda Beck en los lienzos expuestos en el Teatro de Vilna, que recuerda como una isla de cordura en un escape en momentos terribles de guerra. Su primera exposición fue en el gueto de Vilna. Era entonces considerado un niño prodigio que pasó el Holocausto cuando solo tenía 9 años. Desde entonces estuvo en 200 o 300 exposiciones. En estos momentos expone 116 cuadros en la sala de exposiciones de Yad Vashem. El artista asegura sentir una gran emoción y una voz
para aquellos que no lograron sobrevivir. Sus dibujos cuentan muchas cosas del pasado, según Judith Zendar, directora de la exposición. Pues Judith, cerramos con este recuerdo del año. Sí. Muchísimas gracias Gracias a ti. por todo. Que tengas un feliz año. Igualmente, a todos los escuchantes. A ustedes también, por supuesto. Y bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y hasta muy pronto, señoras y señores. Muchísimas gracias a ustedes también. Muy feliz año, Shabbat Shalom. Y hasta el 2007. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro primer espacio informativo en el 2007. Desgraciadamente tuvimos que cerrar el año con un atentado de la ETA en Madrid, con resultado de 2 muertos, un atentado muy impactante en la Terminal 4 de Barajas, lo que demuestra que las cosas siguen como están y parece que la siguiente noticia lo demuestra. Al cierre de esta edición, el Ministerio Peruano de Asuntos Exteriores había ordenado al jefe de la sección consular de su embajada en Israel entrar en territorio palestino para facilitar las gestiones necesarias que puedan favorecer la liberación del periodista de la agencia France Press que fue secuestrado el lunes en la ciudad de Gaza. Según relataron 2 testigos, el periodista, jefe de la agencia de noticias francesa en Lima, fue secuestrado cuando se dirigía a la oficina de France Press en el centro de la ciudad de Gaza, al volver de hacer un reportaje en compañía de un traductor y un chofer. La Asociación de Prensa Extranjera, que representa a los periodistas extranjeros acreditados en Israel, condenó el secuestro. También, el fotógrafo en cuestión es Jaime Razuri, de 50 años. Al cierre de esta edición todavía no sabíamos, no había noticias de su paradero, pero estos secuestros a los que ya nos tienen acostumbrados en Palestina suelen ser secuestros que afortunadamente terminan a las pocas horas y sin mayores complicaciones. Esperemos que sea lo mismo para este fotógrafo. Por cierto, que Reporteros Sin Fronteras dijo que el 2006 ha sido el año más mortífero desde 1994 para los reporteros y señaló que 81 periodistas habían muerto el año pasado. En fin, estamos al tanto y esperando de que Jaime Razuri sea liberado. Y comentamos también que terroristas palestinos atacaron en la madrugada del martes en el cruce de Carni con proyectiles de mortero un camión, hiriendo al conductor. El ejército israelí informó que el ataque con morteros había alcanzado un camión que llevaba materiales de construcción a Gaza, pero no interrumpió el traslado de bienes al territorio. Un traslado que se está haciendo por parte del gobierno de Israel como señal de buena voluntad para intentar ayudar al presidente de Fatah, que está en estos momentos realmente en una situación muy delicada en su confrontamiento con Hamás. El lunes por la noche los enfrentamientos en el campamento de refugiados de Jebalilla, cerca de Gaza, pusieron fin a una tregua de una semana entre Hamás y Fatah. En las últimas semanas han muerto 17 personas precisamente a causa de la violencia sectaria. Y vamos a dejar exactamente el conflicto israelí y palestino y nos vamos a otra zona de preocupaciones. Vamos a hablarles de Irán. Mahmoud Ahmadinejad, presidente de la República Islámica de Irán, auguró ayer que su país propinará una bofetada en la cara a las potencias bravuconas que pretenden negarle su derecho al desarrollo nuclear. Al hablar en un acto público en la ciudad de Ahvaz, el mandatario ratificó que su gobierno considera sin valor la resolución aprobada a fines de diciembre último por el Consejo de Seguridad de la ONU que impone sanciones punitivas a su país. Por otra parte, Rusia anunció ayer la entrega a Irán de más de la mitad de los sistemas de defensa antiaérea Tor M1 en virtud del contrato suscrito por ambos países a finales de 2005. Rusia, teniendo buenos amigos y ayudando a quienes deben, desestimó Rusia las declaraciones de Tel Aviv y de Washington en el sentido de que esos dispositivos de alcance medio rompen el equilibrio de fuerzas en Medio Oriente. Y según Rusia, el objetivo de estos Tor M1 es solamente defensivo. Cada sistema Tor está dotado de 8 cohetes tierra-aire con un alcance de entre 1,1 kilómetro y medio o 12 kilómetros de distancia y de entre 10 metros y 6 kilómetros de altitud. La verdad es que son distancias bastante variables. Y de esta manera, según los rusos, Irán podría hacer frente a un posible ataque israelí contra sus centrales eléctricas nucleares, cosa que ocurrió en 1981 con Irak.
y que luego se agradeció mucho en esta última guerra del Golfo. Así están las cosas, y ya que están así, Israel ha decidido que va a poner a prueba una instalación subterránea que va a permitir detectar un eventual ensayo nuclear iraní. El test ha sido encargado por las Naciones Unidas y va a tener lugar en el desierto del Negev y va a constar de 3 fuertes explosiones controladas. Cada una de ellas equivaldría a una sacudida sísmica entre 2,4 grados en la escala de Richter aproximadamente. Es una manera que, ya que Rusia le vende armas a Irán, pues una manera de protegerse por si acaso. Y seguimos, la polémica está servida con la siguiente noticia. Un comité de rabinos de la comunidad ultraortodoxa prohibió a las mujeres, que son quienes mantienen el hogar mientras sus maridos estudian en los seminarios religiosos, seguir cursos universitarios para perfeccionar sus conocimientos. Este dictamen se inscribe en el marco de 3 polémicos asuntos en el corazón de la sociedad ultraortodoxa: el de los límites de la educación para la mujer, la norma que exige a las casadas trabajar para mantener el hogar mientras sus maridos estudian en las academias religiosas, y la autoridad de los rabinos. Las nuevas directivas suprimen la posibilidad de seguir programas de educación equivalentes al primer grado universitario, lo que les permite trabajar como consultoras en educación y en otros puestos destacados y mejor pagados. El diario Yated Neman, que es el principal rotativo de los ortodoxos y que sigue disciplinadamente los dictámenes de los rabinos, pues compara esta decisión con un terremoto debido a las repercusiones después de una época de que dijeron que había una relativa liberalidad. Por su parte, el diario Haaretz daba cuenta ayer del dictamen y consideraba que se trata de un golpe devastador contra miles de mujeres de la comunidad dedicadas a la educación en su red de escuelas, y que es independiente de la que imparten las escuelas públicas. Estas educadoras y estas maestras esperaban el dictamen desde el último Rosh Hashanah y por este motivo se habían privado de continuar con los cursos de capacitación, entre estos los universitarios y en seminarios. Se ignoraba al cierre de esta edición si optarían por obedecer o si renunciarían a los estudios, o si se rebelarían ante las limitaciones. Las nuevas normas ponen efectivamente fin a una apertura experimentada en los últimos años y aprovechada para el establecimiento de instituciones académicas y centros de capacitación profesional para mujeres y también para hombres que deseaban incorporarse al mercado laboral. Estas reformas habían sido promovidas por el rabino Yehuda Leib Steinman y para ampliar los horizontes en el campo de la educación para las mujeres de la comunidad, y no fueron bien recibidas por algunos de sus colegas en los últimos años, que se oponían a que éstas siguieran cursos universitarios y que parece que son los que han tenido la última palabra en este caso. Habrá que ver qué es lo que sucede ahora. Nosotros seguimos y les hablamos desde Europa. España asume desde el lunes 1 de enero la presidencia rotatoria durante 2007 de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, organización compuesta por 56 países de Europa, Norteamérica y Asia Central, y cuya sede central se encuentra en la capital austríaca, Viena. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, habría ofrecido al presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, ser su representante especial durante esta presidencia española de la OSCE. Borrell será sustituido por el democristiano alemán Hans-Gerd Pöttering al frente de la Eurocámara el próximo 16 de enero, y el ofrecimiento del gobierno español no conlleva que renuncie al acta del eurodiputado durante los 2 años y medio que le quedarán en la legislatura. Moratinos quiere aprovechar el reconocimiento europeo que suscita Borrell para que éste le sustituya en las negociaciones en los actos concretos de la OSCE durante la presidencia anual que va a ostentar España este año. Según fuentes del entorno de Borrell, conocen el interés de Moratinos. De forma indirecta estimaron que el ofrecimiento formal se debería producir en torno al 11 de enero, que es fecha en la que el ministro español va a viajar a Austria para exponer a los embajadores y responsables de la OSCE las prioridades españolas para los próximos 12 meses. Ya había Moratinos desgranado el 20 de diciembre en el Senado cuáles serán los objetivos de España para su presidencia en la OSCE. Estas son, en primer lugar, consolidar el fortalecimiento de la organización. En segundo, España va a impulsar actividades para reforzar la organización como un foro de diálogo y de cooperación. En tercer lugar, el gobierno español se propone trabajar en la búsqueda de soluciones de conflictos, lo que llaman conflictos congelados. Se referían a los conflictos del Transnistria, de Osetia del Sur o Nagorno-Karabaj, mediante varios actos y apoyos a la resolución de estos conflictos prolongados en el tiempo. Y en último término, pues se anunció que Córdoba organizará 2 conferencias, una contra la islamofobia y la otra, en Córdoba una contra la islamofobia, pero también bajo la presidencia de España en la capital de Rumania, en Bucarest, se hará una conferencia contra el antisemitismo.
Y seguimos. A través de una iniciativa propia, estudiantes de la Escuela Hebrea de Ohio esperan recoger 1 céntimo por cada persona asesinada durante la Shoah. Laura Hood, profesora del Templo de Israel, señaló en declaraciones al diario Akron Beacon Journal que el proyecto tiene como finalidad ayudar a los estudiantes para que comprendan qué significó el Holocausto. Los 14 estudiantes de la escuela han recogido hasta este momento 65.000 céntimos que irán destinados al Templo Israel, el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos, situado en Washington, y al Yad Vashem de Jerusalén. Bueno, curiosa iniciativa, no sabemos si conseguirá esa finalidad de ayudar a que los estudiantes comprendan qué significó el Holocausto, pero en fin. Nosotros seguimos, ya les habíamos hablado la semana pasada de Barenboim, del que tenía previsto cerrar un año en Buenos Aires, pues efectivamente lo hizo. Más de 10.000 personas asistieron al concierto de tangos que brindó el 31 de diciembre el afamado pianista y director argentino-israelí Daniel Barenboim en el centro de Buenos Aires. Barenboim dirigió el domingo por la noche a la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón con participación del conjunto de tango que conduce Leopoldo Federico. El repertorio comprendió temas clásicos de Carlos Gardel y tangos más modernos de Astor Piazzolla y Horacio Salgán. Precisamente refiriéndose a Horacio Salgán, Barenboim lo definió como un jovencito de 90 años, a quien admiro y quiero muchísimo. También hubo baile, una pareja de bailarines integrada por Mora Godoy y Junior Cervila, y el concierto concluyó poco antes de la llegada del Año Nuevo y se realizó en la Plaza de la República, donde el obelisco, que esto es un símbolo de la capital argentina. También estuvieron presentes, y lo que fue bastante simbólico, teniendo en cuenta la carrera de Barenboim y sus trabajos por la paz y el entendimiento, estuvieron presentes los embajadores de Israel, Rafael Eldad, y el de la Autoridad Palestina, Farid Zouan, acompañados también por Jorge Tellerman, que es el jefe del gobierno, alcalde de la ciudad de Buenos Aires. Y de un alcalde pasamos a otro, a quien damos una despedida. El exalcalde de Jerusalén, Teddy Kollek, que gobernó la ciudad durante 28 años, entre 1965 y 1993, falleció ayer a los 95 años de edad. Kollek, llamado por algunos vecinos de la ciudad el moderno rey Herodes, por el desarrollo urbano y cultural que promovió en la ciudad, fundó el Museo Nacional de Israel y el Teatro Municipal de Jerusalén, entre otras instituciones. Durante su mandato fue un promotor de las relaciones armónicas con la comunidad palestina de la ciudad. En 1980, cuando Jerusalén fue declarada capital eterna e indivisible del pueblo judío y de Israel, pues esta ley de la Knesset tuvo algunas reservas de Kollek porque él temía que eso pudiera quebrar la armonía que se había logrado durante su mandato en el municipio. Él nació en 1911 en Hungría, fue educado en Viena y se trasladó con su familia a Palestina, lo que era Palestina en el 35, bajo el dominio británico. 3 años antes del Anschluss, de la anexión de Austria por el Tercer Reich alemán, fue además consejero de David Ben-Gurión, de cuya oficina fue director durante 12 años. Su muerte ha causado muchos sentimientos de dolor en todo el mundo y, por ejemplo, el presidente alemán Horst Köhler en Berlín reconoció el importante papel conciliador que había jugado el exalcalde de Jerusalén. Él dijo: a nosotros los alemanes, Teddy Köhler nos tendió desde bien temprano la mano que ha ayudado a la reconciliación entre los pueblos alemán y judío. Así se manifestó ayer el presidente de Alemania al conocer la muerte del exalcalde. Y con esta despedida dejamos la primera parte del informativo y nos venimos al rincón de Dieguito Leguet. Hola. Hoy, ¿de qué nos hablas? De un muchacho de 13 años de edad se quita lentamente los tefilín y el manto de oración que su madre acababa de regalarle para su bar mitzvah. Minutos antes, terminada ya la ceremonia en la Sinagoga Mayor de Jerusalén, el muchacho había recitado las oraciones fúnebres por su padre, asesinado por los Hamas, mediante un cohete dirigido hacia la ciudad de Sderot. El niño, que lleva alrededor de su cuello la chapa de identificación de su padre, es Salomón Yakubov, y que dice con firmeza: es triste, pero no hay nada que hacer. No tengo más remedio que hacer esto y seguir adelante. Su madre, Purim, está demasiado emocionada para decir palabra alguna. Hace solo un mes que Jacobo, su marido de 43 años, fue mortalmente herido en los ataques de Hamas del 21 de noviembre en Sderot, donde trabajaba. En aquellos momentos de familias de 4 miembros preparaba con
entusiasmo el bar mitzvah, una generosa contribución de la organización israelí One Family Fund, que se ocupa de las víctimas del terrorismo en el país, hizo posible que Salomón Jacobo podría celebrar su bar mitzvah en Jerusalén en compañía de sus amigos y familiares. Dijo el coordinador de esta organización filantrópica, Rabinovich. El evento fue patrocinado por Rabbi Levi y Merce Meyer de Los Ángeles, y a él asistieron alrededor de 100 personas. Lleno de tristeza y todo el hecho de que el muchacho, apenas cumpliendo con el requisito de la ceremonia de su bar mitzvah, tuviera que decir el Kaddish, o oración de su padre muerto. Pero con entereza dijo: es muy difícil todo sin papá. Nunca seremos los mismos, pero sé que él estará siempre conmigo en mi corazón. Bueno, pues un día muy agridulce, ¿no?, para este muchacho. Sí. En fin. Muchas gracias, Iggy. Gracias a ti. Gracias a ustedes por su atención. Mañana más.